Conversaciones sin anestesia y sin maquillaje por William Joaquín y Sandra Giraldo. Un espacio para bajar la razón al corazón. Bienvenidos. Y hoy comenzamos nuestra segunda temporada de Conversaciones sin anestesia y sin maquillaje. Otros 10 episodios que vamos a grabar de esta nueva temporada, como siempre con toda la actitud, con toda la energía, trayendo todas esas experiencias de viaje, de vida que hemos tenido a lo largo de estos años, de matrimonio, de trabajo, de experiencias laborales, en fin. Hoy tenemos un tema importante al que le hemos llamado sentirse bien estando mal. Bueno, ¿y eso a qué hace referencia? Pues hace referencia en que en consulta, o especialmente en mi consulta, he notado muchas personas cuando conversamos, bueno, ¿y tú qué estás dispuesta o dispuesto a hacer para sentirte diferente? Y creo que nos acostumbramos a que ese malestar, ya lo llamamos bienestar, y salir de esa zona de confort no es fácil. Entonces, cada persona tiene su momento. No sé si te ha pasado lo mismo a ti. Sí, ese sentirse bien no necesariamente es el mismo bienestar al que todos nos referimos. Todos pensamos que sentirse bien es tener o vivir en una situación constante de alegría, con la familia, pasando solamente buenos momentos. Sentirse bien es aprender a nadar, a sortear las situaciones de la vida que se presentan en el momento en el que nos encontremos. Entonces, de alguna manera hay personas que se han acostumbrado o nos hemos acostumbrado a movernos dentro de un espacio, a nadar en ciertas aguas que para algunas personas pueden ser más claras, para otras más oscuras, para otros más espesas, más densas, pero finalmente nos hemos aprendido a mover ahí. Entonces, salir de ahí, si bien pudiera significar un bienestar a la vista de otras personas, a moverse en unas mejores aguas, para esa persona que está acostumbrada a estar nadando contra esa corriente o moviéndose en esas aguas, no va a ser lo más cómodo. Y para el cerebro también lo que recuerda o lo que le es familiar es lo más cómodo. Entonces, a veces nos acostumbramos a esa zona en la que nos movemos, llamada zona de confort, pero pues ese confort, como volvemos a decir, no significa necesariamente un punto en el que todos nos podemos sentir identificados. Ese confort para unas personas puede ser una cosa, para otras otro. Entonces, lo que hemos venido encontrando a lo largo de estos años es que por ejemplo, estar en esa situación, en una situación de enfermedad, en una situación de un dolor crónico, por ejemplo, que es algunos casos de las personas que yo veo, es una manera por la cual estas personas tienen cerca a su familia, porque son ese motivo o ese punto de atención, porque esa persona está enferma, porque hay que prestarle atención, porque hay que ponerle cuidado, porque hay que irla a visitar. Y si se alivian o si ya no tienen ese malestar, si ya no tienen esa molestia, pues no van a recibir esas atenciones, esas visitas, esas llamadas. Y por lo mismo, su cuerpo, su mente, de una manera muchas veces inconsciente, lo mantiene o la mantiene en ese estado o en esa situación o en esa condición, como puse el ejemplo de un dolor crónico. Y así se perpetúa el ciclo y se repite el ciclo, gracias a esos reforzadores positivos que ayudan a que esa persona esté ahí. Entonces, a veces también como agentes externos, los que evaluamos esto desde afuera, desde una mirada externa, como puede ser como hijos, puede ser como acompañantes, puede ser como tratantes, etcétera, lo logramos identificar, procuramos que eso cambie, pero definitivamente esa persona no se va a sentir bien haciendo ese cambio. Y ahí es donde decimos que se sienten bien estando mal. Y es algo que no es ni bueno ni malo. Es algo que también es importante aprenderlo a leer, porque desde ahí nosotros podemos aprender a respetar los límites. Así como aprendemos a poner nuestros límites, aprendemos a respetar los límites de la otra persona
Y si bien para nosotros sería muy importante que esa persona hiciera algunos cambios, viera las cosas de una manera diferente, pues eso que para mí es bueno, quizá para esa persona no lo es. Para hacer como un resumen de lo que acabas de decir, creo que esas ganancias secundarias a veces ayudan más a sentirnos más cómodos para no salir de ese estado en el que estamos. Y yo lo he visto en consulta. De hecho, siento que eso viene muy arraigado desde cosas de la infancia, porque a veces ser ese centro de atención, eso que tenemos desde una condición de salud o simplemente desde un tema emocional, también desde no llevar a la acción cosas para salir de algún estado de pobreza, llamando a esa pobreza como dinero. Creo que es fácil todo el tiempo tener esa ayuda de los demás y de alguna manera yo lo he visto en parte en mi familia, pero también en muchas personas que acompaño, aunque he gozado con la fortuna de que esas personas que acuden a mi consulta, a mi espacio, a los acompañamientos que he tenido, van con una determinación muy clara frente a eso que quieren hacer en su vida, frente a ese salto, frente a esa transformación. Aunque cueste, por supuesto, a veces mirar un panorama desde otro lugar no solamente te va a agotar más mentalmente, sino también físicamente y energéticamente. Por eso nos es tan difícil, pienso yo, cambiar. Pues además porque también logramos en ese estado de sentirnos bien estando mal, cierta toxicidad frente a todos los factores que nos acompañan. Como que nos intoxicamos ya sea de un cortisol o de una dopamina, de todos esos estímulos que favorecen el estar en ese lugar. Esto de alguna manera también yo lo veo como en un doble sentido, porque desde el sentido, desde la persona que se siente bien estando mal, y esto es como un juicio, una manera de ver desde mi perspectiva, tiene dos caminos grandes. Uno es seguir como lo viene manejando, seguir teniendo esas validaciones o esas recompensas a través de esa condición de salud que está afectando su vida en general, y seguir ganando esas recompensas a través de ese mantenimiento. O también puede esa persona coger un camino de hacer un análisis interno, decir, bueno, definitivamente esta es la situación que yo quiero seguir viviendo, me voy a seguir ocupando de recibir esas recompensas externas, o voy a trabajar específicamente por mí, por mi salud, y voy a sacar adelante mi propio proyecto. Esos serían esos dos caminos desde la perspectiva de la persona. Cualquiera de los dos es muy respetable. Especialmente en personas mayores he tendido a ver o a notar que prefieren continuar como vienen. Y por supuesto, han sido muchos años más de vida manteniendo esa condición, manteniendo esas recompensas, y querer cambiar a veces no es fácil, a veces duele y genera muchos movimientos emocionales, energéticos a nivel de la persona y de la familia. Y visto también desde la otra perspectiva, que es desde el acompañante, desde el familiar, desde esa persona que lo ve desde la barrera, siempre hay como una motivación de ver en el otro un cambio. Entonces hay veces que llegan, poniendo el ejemplo, los hijos con la mamá, no, aquí le traigo a mi mamá para ver qué puede hacer por ella o para ver cómo le ayuda. Entonces, como hijos, por ejemplo, siempre queremos ese bienestar de nuestros papás. Entonces, ese estar bien para nosotros como hijos quizá no es ese estar bien que significa para el papá o la mamá la situación que está viviendo. Entonces, cuando lo vemos como ese factor externo, tenemos también que aprender a mirar esas formas, esos límites, esas maneras en las que esa persona está viviendo su situación. Y por más que uno quiera llevar o motivar esos cambios como hijo, volviendo al ejemplo, quizá eso no sea lo mejor para esa persona. Y más bien deberíamos dedicarnos también nosotros, en vez de estar viendo o cuidando, vea, esto le sirve a usted, vea, escuche esto, que esto es para usted, vea, vaya donde ese médico, que eso le sirve. Es estar viendo, hacer una valoración interna constante de qué es lo que necesitamos nosotros como personas, cuál es ese mapa
que vamos a seguir, esa ruta que vamos a trazar, si tenemos que ajustarla o no, teniendo claro que también más allá de vivir en una zona de confort, es vivir en una zona constante de crecimiento, aprendizaje y expansión. Yo quiero ahí complementar algo porque a veces ni siquiera nos están pidiendo ayuda y nosotros siempre estamos presentes para decirle a las personas qué camino elegir. ¿Y cuáles son esas condiciones para ayudar? Pues la primera es que te pidan ayuda, que es fundamental cuando una persona levanta la mano, pero hay otras dos que son absolutamente importantes y es que tú quieras ayudar y la otra es que tú puedas ayudar. Entonces se deben cumplir esas tres condiciones porque así como tú dices es como, mira esto, que este libro que me leí a vos te debe servir o léete esto o anda a este curso y en realidad ni siquiera nos están pidiendo la opinión. De hecho, la persona ni siquiera ha hecho consciente de que quizás necesita un cambio o a lo mejor no lo necesita. Entonces, para mí es fundamental y las he empezado a honrar porque antes era una persona muy dadora, como un curso que estoy haciendo ahora que se llama The Givers. Sí, todo el tiempo estaba como en función de que los demás cambiaran ciertas acciones o quizás probaran de eso que a mí me había servido para el cambio. Y no es así. Creo que cada quien tiene su momento, tiene su estado de conciencia y hace clic en el momento en que lo debo hacer o quizás no lo hace y no pasa nada, o sea, también está bien. Sí, esto igual es una apreciación muy nuestra, es lo que hemos vivido en estos años de acompañamiento y en estos años de aprendizaje y crecimiento también. Y es muy común, muy habitual, ¿no? Que alguien, un acompañante, a veces piden cita. He tenido pacientes que la primera consulta no es con el paciente, la primera consulta la pide alguien para el papá, para la mamá, pero ni siquiera está esa persona. No está ese papá o esa mamá, está ese hijo que quiere contar primero su versión, su historia, y la consulta es eso, quieren anticipar o mostrar, y volvemos a decir, esto no lo vamos a calificar como bueno o como malo. Es simplemente poner como un punto en el que ese bienestar que para nosotros es X o Y, para otra persona es Z o R, cualquier otra cosa. Entonces, desde esa perspectiva, aprender a no juzgar, pues de hecho, estas mismas palabras de cómo llamamos a este podcast, sentirse bien estando mal, son muy relativas, ¿no? Son muy relativas en ese mismo sentido, en ese mismo contexto de lo que estamos hablando, porque ese estando mal es lo que yo como tercero, como desde la barrera puedo ver en esa persona, pero quizás esa persona no lo ve así, no lo ve sentirse mal. Quizá cuando sale de esa situación es que se da cuenta que realmente estaba mal. Y eso me ha pasado muy frecuentemente en personas en las que hacemos algunos ajustes de alimentación. Y por ejemplo, dicen, no, pero es que yo, por ejemplo, dejé los lácteos y me sentí súper bien, no sabía que no tenías que esta barriga que yo mantenía, pensé que era la normal y no, era por tomar lácteos que mantenía ese estómago inflamado y ahora me siento súper bien. Pero antes no me caía mal la leche y ahora sí me tomo un poquitico y sí me cae mal. Entonces yo les digo, eso es como esas relaciones de pareja que hay veces cuando se terminan, es que una o las dos personas que integraron la pareja, cuando se terminan las relaciones, que dicen, yo no sé cómo fui capaz de vivir con esa persona tanto tiempo, yo no sé cómo fui capaz de aguantarme a ese o a esta tanto tiempo. Pasa lo mismo acá, o sea, mientras estás en la relación con los alimentos, por ejemplo, volviendo al ejemplo, estás constantemente dándoselo a tu cuerpo, pues tu cuerpo como que no, de alguna manera se acostumbra, modula, se defiende, y cuando finalmente lo dejas descansar y le traes nuevamente ese ingrediente, pues realmente te das cuenta que nunca te ha caído bien. Lo que pasa es que te habías acostumbrado a eso. Entonces, salir a veces de esa situación es el que lo hace ya uno o a la persona entrar en razón y darse cuenta, uy, sí, así como estaba, realmente no me sentía bien. Y me ha pasado muchas veces, ¿no? Hay pacientes que no están dispuestos como a hacer cambios, sino bueno, vamos a
como que los vamos llevando. De alguna manera también somos esos motivadores, somos esos guías o ese instrumento que le ayuda a la persona a seguir un camino. Y cuando los motivamos a hacer ese cambio y lo hacen, a la consulta siguiente dicen, uy, no, yo ya no vuelvo a ese estilo de vida que tenía antes, es que ahora sí que me siento bien. Entonces solamente cuando ya se da un paso al costado, ya se puede sentir un bienestar o una sensación diferente de bienestar, es cuando podemos evaluar de una manera más clara cómo era esa situación en la que realmente nos encontrábamos. ¿Y tú qué crees que podemos aplicar nosotros o decir de nuestras vidas cuando nos hemos sentido bien estando mal? Pues porque aplicarlo para los demás y con lo que hemos escuchado en consulta es muy fácil, pero creo que nosotros como pareja también nos ha pasado. El estar bien, el sentirnos bien estando mal. Entonces, ¿tienes algún ejemplo? Así directamente se me viene a la cabeza cuando estábamos empezando la relación. Nos acostumbramos a pues claro, teníamos ¿cuántos años menos? 18 años menos. 18 años menos. 18 años menos. En ese momento nuestra situación de vida nos llevaba a estar mucho más en fiesta, comiendo cosas que no eran comida realmente saludable. Especialmente a ti te gustaba mucho la comida chatarra y yo igual te seguía. Los perros y las salchipapas. Claro, y no lo veíamos como mal, de hecho. Pues, y yo ya era médico y nunca me enseñaron a mí a cuidarme en la alimentación, y eso también lo tengo que decir. Nos falta mucho camino por recorrer en la formación médica para aprendernos a cuidar, y en la parte nutricional sí que es cierto. En ese momento entonces ese era nuestro bienestar, o sea, lo veíamos como que estábamos bien. Porque además pasábamos muy bueno. Claro, y teníamos unos kilos de más también. Solamente ahora, cuando nos ponemos a ver esas fotos de esa época, es que decimos, uy, siempre estábamos cachetoncitos. Pero ¿sabes qué? Para no irnos como tan atrás a esos 18 años, yo creo que esto hace parte de una revisión constante como pareja y como personas. Y de hecho, ese libro o esos dos libros que han sido parte de nuestro punto de quiebre con esta etapa que estamos superando, uno es El poder de creer en ti mismo y el otro es Si lo crees, lo creas, creo que así se llaman. También nos hace tomar conciencia de que así estemos caminando frente a un bienestar más diferente, estábamos haciendo cosas que en realidad no aportaban del todo a nuestra salud y a nuestro bienestar. Hemos tenido que salir de nuestra zona segura o de nuestra zona de confort, pues porque no es solamente un tema de alimentación y de ejercicio, han sido unos retos que a nivel de pareja y personales nos hemos estado afrontando, no enfrentando, sino afrontando desde otro lugar. Entonces creo que si uno no está como en constante autoevaluación o no sé, aprendiendo o en terapia o escribiendo, que es como de las maneras más fácil que empieza a salir lo que uno tiene por dentro, pues uno puede estar en esa zona de sentirse bien estando mal. De hecho, para no ir tan lejos, ayer también tuve esa consulta con una persona y con su pareja y yo digo, wow, sí, es que todo venía bien y simplemente por un tema ajeno a las circunstancias que uno considera no relevante, pues ese rompecabezas empezó a faltarle las piezas y decir, ¿qué está pasando después de 5 años de relación? Y creo que nosotros también después de estos 18 años, hace poco tuvimos que reinventarnos y decir, estábamos o nos sentíamos bien estando mal, que ese mal quizás no era tocar fondo, pero era un mal que no traía para nosotros esta plenitud que hoy estamos teniendo, que quizás si la evaluamos en un año, en 6 meses, posiblemente no sea el bienestar que también queríamos o queremos en ese momento. Entonces, esto es muy relativo y como lo venía diciendo mi esposo, más allá de un juicio, es estar en constante transformación, apertura, cambio, instruyéndonos y motivándonos con podcast, con libros, con personas que sumen valor a nuestra vida y que sumen valor no es
porque hayan otras que las resten. Quizás en el estado de conciencia en el que uno está o en el que uno se encuentra, pues debe empezar a seleccionar ciertas cosas, así como selecciona los alimentos, el lugar donde va a vivir, la pareja, pues también uno debe empezar a hacer esos filtros. Es mantener un estado, a mi manera de ver, de atención consciente. ¿En qué sentido? Se pueden estar motivando, generando y haciendo cambios constantes. Algunas personas me han manifestado, pero vos si cambias, ya cambiaste de marca, ya cambias, ya no haces anestesia, ya no haces dolor, ya no estás haciendo esto, ya no estás haciendo lo otro. Pero no cambia de esposa, eso sí, ¿no? En esa sí nos mantenemos, no sé si es que si es que te sientes bien estando conmigo o no. Yo lo evalúo constantemente, yo lo evalúo y por eso digo que debemos estar en atención plena, porque la relación de pareja también es para disfrutarla, pero también para crecer, que sea ese soporte y ese apoyo que nos ayude también a evaluarnos, a crecer, a motivarnos, y en ti encuentro perfectamente esto. Entonces yo lo evalúo también y tú estás bajo evaluación constante de mi parte. Pero también las situaciones de mi vida, entonces yo las evalúo y digo, bueno, este es el camino y por eso estoy cambiando. Y la vida debe ser dinámica. Yo en este momento, si miro para atrás, no me vería dando anestesia como lo hacía en esa época. Un domingo por la noche yendo para el hospital a hacer turno, y no digo que eso esté mal, pero para mí, para mi estilo de vida, para lo que considero que quiero hacer en mi vida y mis planes, pues simplemente cambiaron. Y cambiaron porque de una manera consciente y atenta evalué y dije, quiero hacer un cambio. De hecho, en ese momento, pues acá te hago un paréntesis, lo disfrutabas demasiado. Claro, la anestesia es mi pasión. No deja de serlo. Es decir, siempre le decía yo a los residentes, entraron a la mejor especialización que hay. Y al mejor gremio. Al mejor gremio, siempre me sentía acompañado. Igual no dejo de pensarlo así. Sin embargo, ahora me siento mejor que lo que me sentía. Ahora tengo una nueva pasión que me ocupa más el tiempo, que disfruto más, sin decir que la anestesia no era algo que me agradaba. Yo lo hacía y con mucho gusto, con mucho amor. La estudiaba y sentía que crecía también en ella, porque también no me quedaba estancado con los conocimientos que tenía. Igual pasa en lo que estoy haciendo ahora. Todo el tiempo estoy actualizándome en seminarios, en cursos, en congresos. Entonces, mantener ese estado de atención me va llevando al cambio. Pero no sea ese cambio que sea de una manera inconsciente, por ejemplo, que hoy estoy en esta actividad y mañana cambio de empleo porque simplemente me ofrecieron más dinero y porque estaba aburrido en el que estaba. Y entonces me resultó una oportunidad y cambié. Y resulta que cambié a algo que era más exigente, peor, me llevaba más aburrimiento, porque simplemente me llevó la corriente. Pero no es porque yo tenga una brújula, un sentido de pertenencia frente a mi vida, no tengo unos objetivos claros trazados en mi vida. Entonces ahí es donde digo que debemos estar atentos. Los cambios son buenos, si estamos atentos son mejores, porque realmente nos van a ayudar. Ese cambio puede estar dándose dentro de esa misma zona de confort, o podemos dar pasos de fe, pasos grandes, pasos firmes y fuertes a esa zona de expansión, de crecimiento, de aprendizaje. Y creo que hemos venido trabajando en eso. No todos los pasos, por supuesto, de expansión han sido acertados. En el estricto sentido de la palabra, como que uno dice, bueno, nos hemos equivocado, sí, pero finalmente han sido parte de ese aprendizaje que nos han llevado a tomar cada vez mejores decisiones. Y parte de esas decisiones es, por ejemplo, compartir esas experiencias a través de este podcast, es compartir ese camino que hemos venido recorriendo, porque también sabemos y entendemos que a veces escuchar con atención consciente alguna frase, algo le queda a uno resonando y uno dice, bueno, vamos a evaluar a ver el camino que podemos tomar, que podemos coger. Bueno, así es. Entonces quiero cerrar este podcast con la invitación primero a que se evalúen. No todo el tiempo uno tiene que estar mirando si está fallando o está haciendo las cosas bien. Creo que tampoco, pues, eso es como un constante examen. Sin embargo, les quiero dejar esa recomendación de esos 2 libros, que es
¿cierto que se llaman así? Si lo crees, lo creas, y el otro es El poder de creer en ti mismo, de Brian Tracy, los dos. Y adicional a eso, como un mantra o una manera de vivir la vida, y es que la vida es eso, un camino de atención plena. Y estar en atención plena es estar con todos los sentidos, con la vista, con el olfato, con sentir la vida, con escuchar, porque la vida se vive en presente, se respira en presente, y para poder respirar en el presente tienes que habitar el cuerpo, y el cuerpo es esa máquina que todo el tiempo nos está hablando y nos está dando señales, y cuando estamos conectados, pues desde ese lugar sabemos si nos sentimos bien estando mal o en realidad nos sentimos bien estando bien. Así es, vamos a continuar con atención plena, es la invitación de mi parte. Este camino, una atención plena evaluándonos hacia nosotros, una mirada hacia nosotros, sin estar pensando qué será, qué le hace bien a esta persona. No digo que no lo podamos sugerir, ¿no? Pero hacer primero esa introspección, darnos cuenta que posiblemente necesitamos hacer nosotros ese cambio, ese salto de fe, esa toma de decisión, es soltar esa carga, etcétera, para que después desde esa perspectiva de estar quizá en un punto mejor que el que estoy ahora, poder también brindarle ayuda si alguien me lo pide y si estoy dispuesto a darla y si tengo el tiempo y demás a otras personas, pero partiendo desde esa evaluación. Quizá tomar algunas decisiones, quizá soltar algunas cargas pueden hacer que evalúes cómo te estás sintiendo ahora y quizá digas sí, en ese momento que tomé esa decisión pensé que estaba bien y la verdad es que no estaba tan bien como creía y ahora sí que me siento mejor. Entonces es atención consciente, atención plena, evaluación, no necesariamente diaria, pero sí constante, para que simplemente en la vida no sea ese río que te está llevando y arrastrando en la corriente, ni estar nadando en contra de ella, sino saber llevarla de la mejor manera para finalizar en ese destino hacia donde queremos apuntar. Bueno, los esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y por compartir esta experiencia de Willy y de Sandra.